John Anderton. Escape from it all, Harrison. Get away, John Anderton. Forget your troubles. Buenas tardes a todos. No sé si todos alcanzaron a ver el video. Es una escena clásica de Minority Report, la película de Tom Cruise. Esta película se hizo el año 2002. Muestra cómo le van reconociendo el iris del ojo a esta persona y le van entregando publicidad personalizada. El año 2002 se imaginaba en el futuro del retail así. Hoy día, en el año 2017, estamos recién entrando a esto. Vimos en la mañana, para los que estuvieron, distintas cosas que están pasando en el mundo. Todos hablaron mucho de retail, obviamente, pero les quería mostrar que hoy ya existen impresoras 3D de comida, donde en vez de ponerle tinta o ponerle plástico o poliéster, se le ponen los aminoácidos. Tenemos camiones inteligentes que se manejan solos. Tenemos robots que operan, y en realidad los doctores ya no están operando a la persona directamente, sino que están operando a través de robots. Y en el mundo del retail, todos están hablando de Big Data, de soluciones impulsadas por Data o Data Driven Solutions. Me costó encontrar la traducción correcta. Y mi objetivo en esta introducción es poder llevarlos desde esta macro tendencia de la cual todos hablan, que es Data Driven y Big Data, a aplicaciones prácticas de retail que nos permitan entender cómo optimizamos nuestras tasas de conversión y mejoramos nuestras ventas. Mi nombre es Nicolás Gilov. Hace 7 años fundé una empresa que se llama Inteligencia, que algunos de ustedes conocen. Y el primer concepto que quiero introducir es el concepto de las olas. Hoy en día me gusta pensar que somos todos surfistas. Y estamos surfeando esta gran ola que se llama la ola de la adopción tecnológica. Hemos visto pasar un montón de tecnología en los últimos años. Y hemos visto cómo la gente que no se sube en forma correcta a esta ola se puede ir de un minuto a otro a la quiebra. Como fue el caso, se usa mucho el caso de estudio entre Blockbuster y Netflix. Curioso, pero el año 2008, el CEO de Blockbuster dijo que ellos no miraban a Netflix, ni siquiera se sabía bien el nombre, como un competidor. Que ellos en realidad veían a Apple y a Walmart como sus principales competidores. Y 2 años después, quebraron. Y Netflix ya va en ventas sobre 55 billones. Entonces, cuando hablamos de estas olas tecnológicas, y para poner en contexto la ola en la que estamos viviendo, primero, hace unos 60 años atrás, empezó la primera gran ola tecnológica, que fue la ola de los componentes. Los microprocesadores. Si ustedes abren un teléfono van a encontrar un microprocesador. Me gusta pensar en los componentes como si fueran piezas de un Lego. Y luego vinieron empresas como Microsoft, como Apple, y lo que hicieron fue inventar el hardware y empezaron a poner estas piezas de Lego juntas y a crear cajas. Y luego vino la ola de Internet. ¿Y qué es lo que hicimos? Empezamos a conectar todas estas cajas entre ellas. Y llegó la ola de las interfaces. Entonces a estas cajas les pusimos diseño, inventamos plataformas online, mobile. ¿Y qué es lo que nos ocurrió? Nos llenamos de data. Y entonces la ola que hoy día vivimos es cómo entendemos y optimizamos nuestros negocios usando la ciencia de datos. Se cumplen 120 años de la ley de Moore. Es un poco compleja aquí de graficar, así que intenté simplificarla. Básicamente, la ley de Moore dice que el poder digital crece de manera exponencial. En el eje Y tenemos los cálculos por segundo por cada peso invertido. Y en el eje de acá tenemos décadas. Lo interesante es que, si bien este eje está en décadas, este de acá, si se fijan, está en potencias de 10. Si esta línea fuera lineal, llegaría hasta la luna y volvería, para que tengan una magnitud de lo que estamos hablando. Entonces fuimos pasando de la electromecánica, al relay, al tubo vacío, al transistor, hasta que llegamos al circuito integrado, que, como ya les decía, es de lo que hoy día están hechos la mayoría de los componentes que usamos. Se habla de que la cantidad de data, o hay consenso de que la cantidad de data se duplica cada 2 años. Pero ya hay nuevas teorías de que dicen que la cantidad de data a partir del 2020 ya va a crecer a tasas de 10x o inclusive de 50x.
están todos poniéndose de acuerdo porque ya no solamente tenemos la data del negocio tradicional, hoy día tenemos sensores que están generando data. Hoy día tenemos los humanos que están generando mucha data en las distintas plataformas y redes sociales. Por lo tanto, ¿y cómo hemos visto más de cerca esta evolución en la industria del retail? Bueno, recuerden cuando todos trabajaban con terminales y de un momento a otro nos saltamos a estos servidores centrales, donde hoy día ya la data estaba centralizada en el warehouse. Y luego vino esta revolución y ahora empezamos a todos a hablar del cloud. Y empezamos a sacar la data de nuestro firewall y la empezamos a almacenar afuera. Y vinieron las redes sociales y revolucionaron todo porque como vimos los consumidores, los clientes empiezan a hablar y a interactuar entre ellos y hablan de nuestras marcas. Y la plataforma, el canal mobile, que también fue una revolución en sí misma porque ahora la data es accesible desde los distintos puntos en cualquier momento y todos la pueden generar de cualquier lugar. Y ya todos estamos hablando del IoT o el Internet de las Cosas, donde empezamos a conectar todos los objetos inteligentes. En promedio son 3,2 objetos inteligentes por persona. Y ese es Pepper, que en la última feria de retail en Nueva York lo presentaron, una empresa japonesa que lo desarrolló, que es un robot que puede hacer varios trabajos de retail en forma robotizada, pero además le pusieron emociones humanas. Entonces el robot, cuando tú conversas e interactúas con él, parece humano. Entonces, con todo esto que está pasando, con lo que hemos escuchado en la mañana, las macro tendencias, lo que yo les acabo de mostrar, bueno, ¿cómo repensamos y rediseñamos la experiencia que le tenemos que dar como retail a nuestros clientes? Y creo que es súper importante partir desde ahí, es decir, ¿cuál es la experiencia que queremos dar? Y luego buscar cuáles son las tecnologías que nos permiten poder brindar esa experiencia. Y poder hacer este rediseño del Customer Journey, donde hoy día ya no viene un cliente y va a la tienda y compra o se mete a internet y compra online, sino que hoy día me llega una oferta por mail en la mañana, en mi horario de almuerzo voy a la oficina, voy a la tienda, me pruebo a ver cómo me queda el producto, porque me gusta tocar y sentir y ver si me queda bien, y en la tarde cuando voy camino a mi casa me meto desde el teléfono y compro. Bueno, ese es un nuevo viaje del cliente rediseñado y que va tocando nuestros distintos canales. Les voy a presentar, después de que yo hable, va a venir Ronnie Max. Ronnie Max es la experta mundial en lo que es optimización de conversión en tiendas físicas. Ronnie nos va a hablar de proyectos en los cuales ella ha estado participando, utilizando data que se genera en las tiendas a través de distintas tecnologías y cómo eso se ocupa y se aplica para optimizar la conversión en tiendas. Luego, Daniel Encina nos va a hablar de GeoBig Data y nos va a hacer salir un paso fuera de la tienda y entender qué es lo que está pasando en el terreno, cuál es la información de los consumidores que están alrededor de nuestras tiendas y que son las personas a las cuales estamos tratando de llevarlas a nuestros negocios para que nos compren. Y por último, Claudio Pérez nos va a hablar de Customer Analytics, cómo integramos y cómo podemos escuchar las distintas insights que nos está entregando hoy día el cliente a través de las plataformas disponibles para poder integrarlas a nuestro negocio y poder hacer que los clientes vuelvan a ir a nuestras tiendas porque la experiencia que les estamos dando es lo que ellos realmente esperan. Por lo tanto, el modelo finalmente es que generamos mucha data en las tiendas, integramos mucha data del terreno, tenemos mucha data que están generando los consumidores y que tenemos que integrar a nuestros modelos de negocio para finalmente poder entablar un canal de comunicación con estos clientes y poder devolverlo o a nuestras tiendas o a cualquiera de los canales que nos interese llevarlos, porque al final lo que todos queremos es aumentar las ventas. Así que los dejo con Ronnie, vendrá Daniel, vendrá Claudio y finalmente vamos a terminar con una sesión de preguntas abiertas para cualquier duda que les vaya quedando en las distintas presentaciones. Muchas gracias. I just destroyed myself. Or at least me. Okay, here we go. Help? Where are you? I don't know. But it's working. Oh, it's a different one. Okay, here we go. And how do I go it up?
Let me get up there. Okay. Okay. Hola. Hola. Did we say this? Hola. Did you have a good lunch? You ready to rock and roll and do some serious thinking? Yes? Yes. Okay, good. Okay. Those of you who've seen the morning, we talked a little bit about the big picture of where optimization comes in. Here, I want to give you a little bit more concrete examples of how that whole concept translates into real projects, real life, and real money for you guys, for the retailers. So I call this conversion rate optimization simply because CRO is something that people understand. At least if you come from the online world, you understand what CRO is. You understand the difference between conversion rate optimization and what we call search optimization, which is the CEO, or PPT, which is the pay per click. So those are the three disciplines online, and they're very well defined in how we do things. In the physical store, conversion, those of you that do work with this, you're looking at only as a conversion rate, which is a very simple metric that most of you report. But there's so much more to conversion. And again, the fundamental difference between the online and the offline world is that the online world, every step that you do in the online world has a conversion process. Think about this. You're actually moving from one page to another. That's a conversion. So the same kind of thought process needs to be going into the physical store. So I call myself conversion rate for the CRO for the physical stores. But if you talk to the top experts in CROs online, they will tell you that they hate the word conversion. Because if you talk about sales conversion, it's very easy to get a higher sales conversion. You lower the price, you increase the sales, you know. So the focus of true professionals, true disciplines, is not conversion. It's actually profit. It's actually growth. So we're using this term in order for you to listen to us. But between us, our professionals, the word thing that we do not like to use is the word conversion. And what we want to use is the word optimization. So this is what this is all about. Price. Okay, physical store is not dead. The only thing that I really care, that I want you to put a notice this came out from the store survey that RSR Research did. And they say that 75 of the retailers that they surveyed agreed that in-store technology has to help to compete with the online world. And I think this is really the key, that you have to understand that the technology by itself is a tool, but the tool has to do something. And as long as you know what that something is, then you have an ability to decide which technology you're actually going to use. So the technology we use the most in optimization in the physical store is really the people tracking technologies. And there's about 12 different kinds of technologies. There's the traditional ones, like video, which go from the 2D to the 3D to the vision technologies, or thermal sensors. And then you have the Wi-Fi's and the Bluetooth, and those are sensor technologies. And the trick is that the output of data is fundamentally different from these two type of resources of data. And you have to understand the quality of the data in order for you to understand the quality of using that data to achieve the objects of your projects. So again, profits, location. Location analytics is something that a lot of you understand, but I must tell you that one of the insights that I've had in the last couple of years is that location is just one component,
And the second component is time. Time is a huge factor in how we understand behaviors in the store. And the concept of behavior science, which is really fascinating. You don't think that it has a lot of impact, but it has a huge subconscious impact. And I'll give you an example. Like, for instance, in the morning, I don't know if you remember the Wi-Fi slide that I do with the it looks like a chocolate, free Wi-Fi. And it comes out twice in the presentation. So I gave this presentation the other day, and somebody came to me and said to me, you know, Ronnie, you made a mistake. I said, okay. He said, you put the same slide twice. I said, you're talking about the free Wi slide? He said, yes, you really need to fix it. I said, listen, to be frankly honest, this is not only not a mistake, this was done on purpose. And the reason it was done on purpose is precisely because I knew in learning processes, it's good to have repetition. This is something that marketers know all the time. So why are we not doing this in the store? So the point here is that behavior science, which is the key to understanding on how people react in the store, is one of the greatest tools that is completely underutilized when we start doing those projects. So there's the top 10 insight. Now, by the way, that ad is a repeated slide, and the main reason I like it is there is simply because I like it, you know. So there it goes. So demand analytics is the first one, and one of the key challenges that I have with retailers is if I come and tell them, listen, you need to measure footfall traffic, they come up and they say, oh, we know what it is. You just need to do that. It does sales conversion. That's the end of the game. And the answer is no. Demand analytics is far more than footfall traffic. A good example of this is the inclusion of weather. And we're going to have some conversation about that. But like, I just came back from Florida. I live in Florida. We just went through Hurricane Irma. And there's certain things that happen before a hurricane. Now, I survived Andrew. We know what didn't work. We just did. And then we went through Wilma. We already know what did. So here we are 20 years later, and the state is going through the same kind of hurricane. We go through this in every year or so. And it absolutely was amazing to see how the city, my city, how Florida in general actually changed the way we approach the store. And that includes the retailers. Home Depot. Home Depot has a whole contingency on how to change the mix of the products, when to take out the mix of the products when it comes to a hurricane. So demand analytics starts under the assumption that the number one story you want to understand is how many people are going to get into the store. And at the risk of moving into a different realm, there's a big challenge today in Wall Street on how to assess retailers. And the footfall traffic is one of the tools that they would like to do. So if you start talking to analysts at that level, my philosophy to them, or my approach to them, is listen, if you don't ask the retailers to tell you what footfall traffic is all about, you will never be able to understand the value of their store, because that's the beginning. So that's demand analytics. The second part is mall analytics. And I want to share with you a story that happened to me about 3-4 years ago. I was in Barcelona working with somebody and in a mall, and the third floor of the mall was relatively empty. And there was almost no traffic. There was no value to that mall. And then 3 months later, an Apple store opened up on the third mall. From that moment on, the whole traffic inside the mall fundamentally changed. The stores that were on the third floor, that used to be the worst store as far as demand was concerned, suddenly had the best demand in the area. So the whole leasing agreement with the mall changed on a very fundamental level.
So when we talk about traffic, there's really a question here of what is the value of mall traffic. It's a value that needs to come from both the mall side and the retailer side. And if you talk about leasing agreements, this is a key component. So if you are doing any kind of shopping mall, if you're working for a shopping mall or putting somebody in a shopping mall, this is a critical component of how you think about the value of your location in a specific mall and then inside the mall. Okay, I'm going to try and limit my stories. Store segments. Many years ago, I worked with Staples. And Staples put their first traffic counting inside their stores. And one of the things that they found out that was astonishing to them was that they actually had completely different patterns of traffic, completely different volume of traffic in stores that in theory are the same. But it had to do with the nature of the stores and the customer segments of those stores. So even if a company like Staples, which basically sells office supply, can have such different segmentations with completely different behaviors, then this is where something happened here. Then this is where you guys need to think in terms of how to do store segmentation. And I'll just, for the technical people in you, one of the challenges of retailers is that you do lists, and the answer is don't do lists, do regressions, do correlations. So with that, I will move into the next one. Buying groups is one of the most interesting, fascinating areas of learning in behaviors. I'll give you a quick story. There was, we were working with a supermarket, and there was a blip in the data next to the bakery. And that blip kept coming on. I mean, it was like people were popping up, and we couldn't figure it out. So eventually we looked at the feed of the camera, and this is the story. Kids were attracted to the bakery like a maniacs. And the kid would come, and they would stand in front of the bakery, and suddenly all the family would come together. And that's how they sold cakes. So once they realized that the best way to sell cakes is through the kids, their whole attitude changed. So buying groups are a very key component. If you sell children clothes, this is a big issue for you because mothers buy very differently if they buy with their kids or without the kids. Girlfriends aspect, spouses, this is buying groups. Local demand talks about demand inside the store. And here we're looking at concepts of crowdiness, field of view, occupancy. And I'll give you, I love this story, another one of my favorite stories. I was working in London with this very, very fancy schmancy bank, and they had this huge branch that they opened in a very prominent location. And the reason I was called is because they couldn't figure out why people were not coming in. And so I came in, and I'm standing in the front, and they tell me, we don't understand. We put the tellers all the way in the back. God, there's 25 tellers there. It's huge. It's beautiful. It's the whole 9 yards. Look at this beautiful place. And they're not coming in. And I said, okay, we're standing right here. What is the first thing you put in the front inside the bank? And they kind of think, and they say, oh, the ATM. And I said, okay, so look what happens on a Friday afternoon at the ATM. People come to take out money. So suddenly, the ATM had a line of about 10 people. Well, guess what? If there's 10 people in the front of the store, you think that there's no way to go in. So this beautiful, beautiful bank was all posh, was all ready to go into the high traffic. But as far as the people outside, that was the busiest time of the year. So field of view matters.
Occupancy matters. Concepts of crowdiness matter. This is what local demand is all about. Oh, and another function of this is people actually have to be in that portion of the store in order to achieve your brand. Okay, I have to tell you this story because this is the funny, another story about occupancy, because this is like a crazy story. So I was working with this supermarket chain, and their CEO was very, very brush. And he basically said, we do all kind of fancy schmancy thing, and we decided to put this coffee place right here in the main aisle. I said, okay, let's go take a look. So we go in there, and it's right where, very close to where the meat area was, where the traffic, there was a lot of traffic in that aisle. So I said, why did you put it there? He said, because there's a lot of traffic, so I want people to drink a lot of coffee. I said, yeah, but the biggest problem is you actually want people to stop and have coffee, but there's a lot of traffic. So he said, no, that's the whole point. Okay. So toward the end of the day, I said, okay, let's go make coffee. Let's go make me some coffee. Make me a cup of coffee. So he's standing there and he's making coffee, and this little old lady, she goes like this with the thing and boom into the CEO. And he looks at me and he says, I get it, there's too much traffic. So this is the point. It's like you really have to understand flow inside the store. Okay, customer engagement. Customer engagement is the concept of location and time. And Nicolas showed you something from another supermarket. If you watch that video, and I think I have it on the Behavior Academy list, is that person walked into 3 different arenas which had the same exact products, but the time was very different. So the way people interact has a lot to do with your components of time. So from a supermarket point of view, if you're going to buy your favorite brand of coffee or tea, you know where to go. It usually doesn't take you a long time. But if you're organic oriented, and you're trying to really understand the organics, you usually stay in a place for a long period of time. Apparel. How do you figure out if apparel is interesting or not interesting? This is a whole discussion that you have with retailers about their ability to actually understand whether there is a trend or there isn't a trend. You put in a different color of the season. How do you know? How do you know that it impacts? You can see it by that behavior. So that's customer engagement. Call to action conversions. I think that's part of the more challenging aspects of the physical stores, because in essence, you walk into a store, everything is converted. There's products everywhere. Well, the presentation of product really makes a difference. This is where visual experience, visual design, colors, fonts, this is where it matters. Product positioning has a lot of impact on what we translate into the physical store as calls to action. I want to do another story about calls to action. No, we'll do it in the other one. Okay, friction points. Prevent friction. Again, friction, there are key components to it are abandons, bottlenecks, and checkouts. So in the morning, we were talking about bottlenecks. So I have this project with a store that wanted to do something special for Halloween. So what they wanted to do was to put a big display with Halloween costumes for the kids. Now, I don't know if you know what Halloween is. In the States, it's a big holiday with a lot of costumes for the little kids get dressed. They love it. So they put this display. It was great. It sold a lot. The only problem that happened is that it destroyed almost every aspect of the store. It's like all the rest of the store suddenly did not work. So the reason being was they put it in the place which was in the main aisle, and they in essence created a detour
around the main aisle. It completely changed and blocked traffic. So this is friction. Now, checkouts, another one of those interesting things, and one of the important parts to understand about checkouts, excuse me, is there's a difference between the service portion of the checkout and waiting for the checkout. And they're driven by different components. So that's friction point. Customer service, I think that's where most retailers fail, because most people are looking for ways to empower their associates, but most retailers, when you actually take the difference between what they say they want to do and what they're actually doing, is two different worlds. So here's an insight. If you train your associates, they'll do better. They just will. And the numbers prove it. So if you look like, for instance, also if you pay them better. So you have to have a reason to pay them better. But for instance, Costco pays well above, and there's a reason for that. Walmart just came up and increased the price. And the reason that was done is to tie it up with the out-of-stock problem. So there's a lot of reasons why something works or doesn't work. You have to look at the whole component of the customer service. And the last part is really about purchase points. And purchase points, well, it's my invention, so of course I'm happy about it. But the point here is that in every situation, you need to analyze it from what does it take to actually put it in. So we have activity-based costing on the one side of the equation, and then we have the revenue it generates on the other side. So purchase points, again, purchase points is not the checkout, it's not the sale, it's what's happened inside the store. It's that moment that the customer makes the decision to buy. So if you think in terms of a supermarket, it's about putting the product inside the cart. If you think about it in terms of clothing, fitting rooms. I knew I wanted to tell a story about fitting rooms. Because this is, when you start building in-store funnels, you need to look at points of the conversion. Because we're not talking, remember, we're not talking sales conversion. Sales conversion is an outcome. You're talking about conversion points inside the state. So one of the things that you find out is that people need mirrors. And this is a story from a department store. We put a camera in to understand the value of the clearance rack. But what we found out was that in that particular store, in that particular location, the customers used to push the value rack into a side and create their own little fitting room. And that was the best converting part of that whole store. So nobody would go into the main fitting room because there was too much hassle in going there. They actually converted inside the department store at that little corner area of the world. Because you know what? Women like to try on their clothes before they actually buy them. And with that, I'm done. Thank you very much. ¿Aló? Sí, se escucha. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Encina. Yo soy el CEO de la compañía GeoResearch. Nosotros somos una compañía de geointeligencia e información y ese es el concepto que les quiero comentar
para que veamos casos prácticos y efectivamente qué hoy día hacer con la información, el territorio y distintos tipos de procesos. Cuando hablamos de geointeligencia, que es un concepto absolutamente nuevo, un concepto que se usa mucho en Estados Unidos, en Europa, fundamentalmente hablamos de 3 ejes principales. El primero tiene que ver con mucha información, informaciones demográficas, socioeconómicas, comerciales, de competencia, de flujos, normativas, etcétera, que después se mezclan o se integran en el fondo con planos digitales, con mapas, en el fondo con distintos tipos de cartografía a escala de manzana, escalas muy finas que en el fondo se pueden ver y en el fondo asocian el valor que el dato puede tener. Y tercero, que es la ventaja competitiva y hace el por qué se llama geointeligencia, es la integración de algoritmos geoestadísticos, en el fondo distintos tipos de modelos que son capaces de transformar la información y los mapas en probabilidades de comportamiento. En fácil poder responderle a un supermercado, a una tienda de conveniencia, ¿cuánto voy a vender? Se me instaló en la esquina A, en la esquina B, en la esquina C, en la esquina D. El resumen, entonces, que trata la geointeligencia es un problema que tiene hoy día el 90% de las compañías de retail y consumo masivo. ¿Cuál es? Que tienen toda la información de sus clientes, de consumo, de comportamiento en archivos planos, que van desde Access, Excel, incluso en el fondo distintos tipos de planillas. La geointeligencia va a ser capaz de integrar todo esto, información interna de las compañías, información externa que les comentaba y por supuesto pensar en conceptos sinérgicos, cómo la información interna más la externa puede ser una ventaja absolutamente competitiva cuando quiero tomar una decisión comercial y aún así asociándolo con algoritmos de comportamiento. Esto es cuando después integramos algoritmos, vamos a ser capaces de predecir una venta, un gasto potencial dentro de las escalas de información por la probabilidad que las personas puedan gastar algo. Básicamente, ¿cómo vamos a ser capaces de resolver esto que llamamos geointeligencia? Primero, quiero contarles un caso que tiene que ver con el marketing. ¿En qué sentido el marketing? Nosotros hemos identificado que hay 2 tipos de clientes, 2 tipos en el fondo de actores comerciales. Tenemos un banco, ejemplo, como ustedes bien saben, los bancos tienen toda la información de sus clientes, saben el nombre, cuánto ganan, dónde viven, el tipo de auto, etc. Pero hay otro caso como los centros comerciales, que son un negocio inmobiliario, por lo tanto no tiene acceso a la información del usuario final. Entonces acá donde vamos al primer paso, vamos a construir información que no existe. Un caso muy interesante que nos tocó resolver el año 2011, cuando partimos con esta compañía, fue con uno de los malls más importantes que hay en Chile, que nos dice, necesito que me ayuden a saber quiénes son mis clientes. Y hubo un comportamiento que fue clave, que fue fundamental. El 85% de las visitas que iban a este mall iban en vehículo. Entonces, cada vez que una persona va al mall en vehículo, una cámara le saca una foto a la placa patente del auto. Y nosotros con información externa somos capaces de transformar la patente en un nombre, una dirección, un grupo socioeconómico, una edad, un sexo, un giro. Son abogados, dueñas de casas, doctores, etc. Y lo más importante, contactabilidad. Teléfono fijo, teléfono celular, email. En fácil, todas las campañas de acción de los clientes tienen que ver con esto, con generar información cuando no existe, el darle un valor para después ver cómo se comporta en el territorio y, por supuesto, asociar una segmentación. El dar, en el fondo, no nos va a interesar, por ejemplo, cuál es la cantidad total de visitas que puede tener un centro comercial. Demos una descripción de las visitas, entender quiénes son. Y ahí entra el concepto de perfilamiento, quiénes efectivamente son mis clientes. Poder ver cómo se comportan en el territorio, el concepto de hotspot, dónde efectivamente está la residencia de mis clientes, dónde se mueven estos clientes, ¿para qué? Para después desarrollar innovación, en este caso la clonación de mercado. Quiero buscar, por ejemplo, 300.000 personas idénticas a mis clientes en términos demográficos, socioeconómicos, comerciales y que no son mis clientes hoy día, que por lo tanto al ser idénticos tienen una probabilidad de captura por 5S que tiene el marketing más tradicional. Entonces, así como la geointeligencia toma un primer paso, conozcamos quién es nuestro cliente. Este caso es muy sencillo. Ejemplo, Mall Costanera Center, muy conocido por todos. Hoy día tiene un flujo de más o menos 3.300.000 personas mensuales. Esta es la información típica del mall, las tiendas que tiene, los metros cuadrados, la accesibilidad que tiene, la entretención, tiene cines, etcétera, una serie de información plana. A nosotros eso no nos va a interesar mucho, va a ser uno de los datos. Sí nos va a interesar, como les comentaba, la cantidad de flujos que tiene, cuantificación.
pero después demos una característica a este flujo. ¿Qué porcentaje es del segmento más alto, el ABC1? ¿Qué porcentaje es C2? ¿Qué porcentaje es C3? Entonces eso efectivamente va a hacer que la característica de comportamiento sea distinta. El gasto potencial que tienen esas personas también va a ser distinto. Un caso muy común, el mall que tiene más visitas en todo Chile, Mall Plaza Vespucio, tiene 3.800.000 visitas mensuales. Y hay comercios que les va mal en Mall Plaza Vespucio y que han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque el perfil que va efectivamente no responde a la oferta que ellos tienen como producto. Entonces siempre la geointeligencia va a buscar por un lado demanda, por otro lado oferta y la optimización que buscamos respecto a una venta esperada. Características que hablamos de edad, de dónde vienen, como les contaba, entender quién es el cliente. Una vez que lo entendemos, podemos tomar decisiones de expansión, de clonación o perfilamiento. Y aquí donde nos encontramos con el problema común de la mayoría de los retailers y consumo masivo, la expansión o también conocida como location. ¿Qué va a pasar con nuestras redes, con nuestras sucursales? Entonces podemos entender distintos fenómenos o distintas cosas. ¿Cuánto voy a vender? Si me instalo en la esquina A, en la esquina B, en la esquina C, en la esquina D. El tener claridad a través de algoritmos, a través de modelos y a través de información, la respuesta a este gran tema. Como ustedes bien saben, hay empresas que han quebrado por tomar malas decisiones de localización en su expansión. Entonces, efectivamente, la rigurosidad de contar con información correcta y algoritmos como el que les voy a mostrar ahora, cumple un objetivo principal, que es llevar lo más cercano a cero el riesgo por tomar malas decisiones de localización. Básicamente esto, que es un algoritmo que se puede ver complejo, pero es absolutamente sencillo para que lo podamos entender. Nosotros, ¿qué buscamos? Vamos a querer explicar una venta en un punto J. J puede ser cualquier esquina que hay, la esquina de Colón con Vespucio, cualquiera que sea. Y vamos a ser capaces de ver, de predecir esta venta con dos drivers fundamentales. La G que ven ustedes ahí corresponde al gasto potencial. ¿Cuánto tengo en el bolsillo? ¿Cuánto estoy dispuesto a gastar en agua, en café, en cigarrillos, en farmacia, en supermercado, en centro comercial, multiplicado por la probabilidad que yo lo gaste? Y la probabilidad va a estar dada por los tiempos de desplazamiento, los flujos que existen, la superficie del lugar, la cantidad de estacionamientos que hay, la conectividad, una serie de variables del punto que estoy evaluando, después con respecto a toda la competencia. Y ahí entra un tercer concepto clave, modelos gravitacionales de comportamiento, el integrar ingeniería dura a la decisión de localización. Es decir, se acaba y se entierra para siempre el, yo creo que esta esquina es muy buena, es que me tinca estar en el Mall Plaza Los Dominicos, me tinca estar en el Mall Plaza Vespucio. No, hagamos ingeniería que permita yo efectivamente saber cuánto voy a vender si me instalo en cualquiera de estos lugares, ya sea standalone, centros comerciales, lo que sea. Para poder hacer esto de manera también muy concreta y muy tangible, es que le queremos dar un apellido a la demanda. Todos nosotros, los que compramos, vamos a dividir nuestra demanda, lo que se ha llamado en el panel de la mañana y hace un rato al consumidor. Nosotros queremos ser un poco más finos a la hora de cuantificarlo y definirlo. ¿En qué sentido? Vamos a conocer primero a una demanda endógena. ¿Qué significa endógeno? La persona que reside en el área de influencia donde yo tengo instalado mi centro comercial, mi strip center, mi tienda de conveniencia, lo que sea. Después, la demanda exógena, personas que viven en otro lugar, pero sabemos que se trasladan todos los días a ese lugar por trabajo, por educación, por salud, por distintas cosas. Hoy día la información que tenemos en los teléfonos, información móvil en estricto rigor, es fundamental para la eficiencia de los algoritmos de comportamiento comercial. Y tercero, cada vez más importante, lo que hoy día llamamos la demanda exógena. Efectivamente, personas que no viven en el lugar, que no viajan al lugar constantemente, sino cada cierto tiempo, van a ciertos lugares, a ciertas compras. Datos en ciertos rubros deportivos, el 30% de las ventas mensuales que tienen es explicada por demanda exógena. Turistas, argentinos, en el fondo, el concepto de turismo shopping. Entonces, todo ese tipo de elementos hoy día los algoritmos los recogen. ¿Para qué? Para poder ser eficientes y tener un grado de predicción altísimo en la venta que yo quiero estimar. Una vez que conozco y tengo muy claro cuál es esta demanda, donde entra el concepto que les comentaba hace un rato, gasto potencial, poder saber a nivel de manzana en todo Chile, desagregado por estrato socioeconómico, ABC1, C2, C3, DOE, cuánto están dispuestos a gastar esas personas, vestuario, óptica, juguetería, accesorios, en el fondo todos los distintos tipos de elementos que confluyen la oferta comercial que hoy día puede tener algún retail o algún consumo en masa. Junto con esto del gasto potencial está la diferenciación. No es válido, en estricto rigor, decir
El ABC1 es absoluto en términos de participación. Como ustedes saben, en San Miguel hay ABC1, en Maipú hay ABC1. El tercer jumbo que más vende en todo Chile está en Maipú, como dato a la causa. Entonces hay muchas comunas que no están en el radar, pero que tienen segmento alto. La diferencia, ¿dónde va a estar? En el ingreso y en el gasto potencial. En Fácil, el ABC1 de El Llano, en San Miguel, tiene un promedio de ingreso el hogar de más o menos 4 millones de pesos mensuales, mientras que el ABC1 de Locurro es de 15 millones de pesos mensuales. Pero los dos son ABC1. Entonces, efectivamente, la definición, la desagregación geográfica es fundamental para una buena decisión de location. ¿Cómo funciona entonces esto en términos concretos y reales? Hoy día existen plataformas que nosotros llamamos plataformas de geointeligencia e información para estimar en tiempo real cuánto va a vender un retail, un consumo masivo en su estrategia de expansión. Que básicamente es esto. Esto es información. Esto es el territorio. No queremos llamar a esto como mapas o un concepto que es muy conocido que se llama georreferenciación. Georreferenciación es ver puntitos en el mapa, no sirve de nada. Después podemos hablar de geomarketing, cuando ya mezclamos ciertas capas, los estratos, los ingresos, comercios y servicios, perfecto. Pero cuando hablamos de geointeligencia es que se incorporan algoritmos de predicción. ¿Bajo qué cosa? Un concepto que se llama sistémico. ¿Y por qué sistémico? Porque tiene datos de la demanda y por otro lado datos de la oferta y buscamos ¿qué cosa? Su maximización. El indicador que les contaba más importante que se trabaja tiene que ver con los estratos. El ABC1, por ejemplo, el C2, los dos segmentos más altos. Y efectivamente, en San Miguel hay segmento ABC1, en Maipú, por el otro lado, hay ABC1, en la Florida hay ABC1, en Puente Alto hay ABC1. Entonces vamos viendo distintos grados de comportamiento. Tercer input relevantísimo en todo este tipo de modelos es información actualizada. Actualizada, ¿qué significa esto? Vamos a seleccionar aleatoriamente cualquier manzana que hay en Santiago, en Chile. Veamos esta de acá. El programa en tiempo real va a ser capaz de entender, identificar toda la información que hoy día tiene esa manzana. Es decir, al 2017, por ejemplo, esta misma manzana hoy día tiene 183 hogares y casi 600 personas. Esta misma manzana, según el censo vigente en nuestro país, tiene 11 hogares y 36 personas. Entonces hoy día técnicas de percepción de imágenes, en el fondo de integración de oferta inmobiliaria, de obras en construcción, permiten tener información actualizada. A nosotros nos pasa en la compañía que incluso en ciertas zonas, lamentablemente digo, nuestro nivel de información es mucho mejor que la información de la ONEMI o en el fondo algún tipo de organismo del Estado. ¿Por qué? Porque consolidamos muchas fuentes que permiten tener actualizada esta información. Con buena información se pueden hacer buenos algoritmos de comportamiento. No solo va a interesarnos cómo se ve en este mapa, en el fondo, dónde las personas viven, sino también es muy interesante cómo se mueven. Y tenemos otro tipo de comportamiento que tiene más ya que ver con la demanda exógena que les comentaba hace un rato. Esto que vamos a ver ahora corresponde a todo un indicador que nosotros llamamos de flujo, que se compone con toda esta información móvil que les contaba respecto a Santiago, el concepto de hotspot. Vamos a ver en zonas rojas, efectivamente, cuáles son las zonas de mayor concentración de destino de todos los viajes que se producen dentro de la ciudad. Y esto se puede segmentar por grupos socioeconómicos, por edades, por propósito, por distintos tipos de elementos, dependiendo del negocio que estamos trabajando. Entonces, es ahora donde va a entrar el concepto de geointeligencia, que tenemos acá un mapa de demanda. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se mueve, en estricto rigor, las personas. Vamos a integrarlo con oferta, algún tipo de comercio que viva 100% del flujo. El mejor caso son las tiendas de conveniencia, los llamados convenience store. Entonces, vamos a seleccionar en nuestra capa de comercio, donde efectivamente hoy día están todas las tiendas de conveniencia. Tiendas de conveniencia. Veamos, por ejemplo, dónde hoy día están las tiendas de castaño, por colocar algún actor específico. Fíjense la correlación que existe entre la localización de cada una de las tiendas castaño y las zonas rojas, el concepto de hotspot. Por ejemplo, saquemos Castaño y veamos Oxxo o Big John. Fíjense la correlación que hay.
Es prácticamente 1 a 1. Zonas rojas de demanda, zonas que hoy día tienen participación en términos de oferta de tiendas de conveniencia. Y veamos al tercer actor, al más importante, OK Market, en términos de participación de mercado. Y fíjense la correlación. Ellos tal vez son un poco más osados, comillas. ¿Por qué? Porque están en otras zonas que no solamente lo obvio, que es el cono nororiente. Están en el Mall Plaza Oeste, están en otros lados, también en la Florida, perdón. Entonces, acá donde vamos a hacer nuestro primer ejercicio de geointeligencia. Incorporamos a los 3 actores que nos interesan, que tienen hoy día en Chile el 95% del mercado prácticamente. Castaño, entonces, Big Johnny, OK Market. Y la pregunta tipo, obvia, ¿existen otras oportunidades de localización para tiendas de conveniencia? Solo con ver este mapa, que no es geointeligencia, que es geomarketing, nos va a decir que sí. ¿Por qué? Porque hay zonas rojas de demanda y zonas que no tienen oferta de tiendas de conveniencia. Ahora es donde va a entrar la geointeligencia. ¿En qué sentido? Vamos a ser capaces de identificar en tiempo real una localización. Vamos a seleccionar el punto que nos ofrecen, pensando que todos nosotros somos un holding inmobiliario, y nos ofrecen una tienda de conveniencia en este punto. Entonces nosotros vamos a seleccionar el lugar, que es un hotspot de demanda, y primer paso vamos a seleccionar el trade area, el área de influencia, donde el concepto de distancia no existe, el concepto es tiempo de desplazamiento, cuánto me demoro en ir de un lugar a otro. Entonces eso se denomina hoy día isócrona, en el fondo cuánto tiempo voy entre un punto A y un punto B. Como este caso corresponde a una tienda de conveniencia, pensemos en una isócrona de más o menos 10 minutos, 11 minutos, en modo caminata. Perfecto. Paso 1, generamos en tiempo real el trade area. Una vez que generamos el área de influencia, vamos a los datos de comercio, la oferta en sí. Una tienda de, por ejemplo, 125 metros cuadrados. El tipo no es ni farmacia, ni fast food, es una tienda de conveniencia, convenience store. ¿Dónde va a estar ubicada? En un nuevo strip center que están construyendo. Hay opciones standalone, strip center, centro comercial, todo con distintos tipos de modelaciones de comportamiento. Entonces, en un strip center que tiene una visibilidad media alta y que está ubicada en el piso 1. Todas las características físicas que tienen que ver con la captura comercial. Y vamos a estimar la venta. Entonces, el algoritmo en tiempo real va a ser capaz de transformar todas las manzanas que llegan de residencia y los flujos multiplicados por el gasto potencial en la canasta tiendas de conveniencia por segmento. Si instalamos una tienda ahí, va a vender 60 millones de pesos mensuales. Y lo mejor de todo, el delta entre los software de geointeligencia estimados y lo real hoy día está entre un 2 y un 5%, que prácticamente no es error a la hora de hacer algoritmos de expansión comercial. Entonces vamos a saber la venta estimada y todo lo relevante a la demografía. ¿Cómo vamos a justificar que nos vamos a instalar ahí? Esta misma zona que estamos viendo, fíjense, el 2002 tenía 6.000 hogares, hoy día tiene 12.300 hogares. La demografía en términos de edades, quiénes son las personas que viven ahí, cuáles son los comercios que hay ahí, cuáles son los servicios que hay ahí. En el fondo, todas las variables de descripción para efectivamente identificar, yo tengo que estar con mi tienda de conveniencia ubicada en ese lugar con todo este tipo de características. Hoy día, fundamentalmente, en Chile, la mayoría de las compañías grandes ya están usando este tipo de algoritmos. Hablo de supermercados, de industria financiera, de la salud. Y Chile, bajo esa lógica, se ha transformado en una cuna muy potente. Todos los países que ustedes se imaginan, tanto Perú como Colombia, todos los estudios de expansión de empresas de Chile en esta zona se hacen con este tipo de plataformas y con este tipo de tecnología, siempre buscando poder llevar a cero, como les comentaba, o lo más cercano a cero, el riesgo por tomar malas decisiones de localización. En resumen, hoy día con geointeligencia podemos responder a preguntas. ¿Dónde están mis clientes? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Dónde me tengo que instalar? ¿Cuánto voy a vender si me instalo en A? En A, en B o en C. Y por otro lado, entender y analizar la red actual, el concepto que se llama venta potencial. Yo puedo tener un supermercado que venda 1.000, pensando que 1.000 es alto, pero tiene un potencial de venta de 1.500, comparado con toda la información del entorno. Entonces, a lo mejor ese supermercado que tiene una venta alta no es un supermercado óptimo, porque aún está dejando de capturar. Un caso muy interesante, el Jumbo que está en Bilbao, en Las Condes, el top 1 de los Jumbo hoy día, 8.600 millones de pesos mensuales, venta real, pero tiene una venta potencial de captura de más o menos 11.000.
millones de pesos mensuales. Un Walmart que está más o menos a 6 cuadras tiene una venta real de más o menos 1.000 millones, pero con una venta potencial de 1.100 en millones de pesos. Entonces, ¿cuál es mejor? Ahí entran todos los distintos tipos de análisis. Voy a eficiencia, UF por metro cuadrado, distintos factores que van a calificar efectivamente dónde me tengo que instalar y dónde no. Para finalizar entonces, hoy día a través de geointeligencia es posible estimaciones de venta prácticamente nulas entre lo que dicen todos estos sistemas y por supuesto lo real. Integración de múltiples capas de información, menos de, en el fondo, un tiempo muy menor para poder hacer una estimación de venta. Aunque ustedes no lo crean, hace 5 años, hace 4 años, estos estudios se demoraban 2 semanas, un mes en poder llegar a este número que ahora nos demoramos 2 minutos. Y por otro lado, el poder ser posible, el poder ser un integrador de información interna, información externa y mostrarla de manera gráfica y concreta. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí sí. Ahora voy a hablar de Customer Analytics en el mundo de la computación cognitiva y básicamente la idea es contarle un poquito en qué consiste la computación cognitiva y cómo podemos tomar todos los datos que nos mostró Daniel, que nos mostró Ronnie y Nicolás y empezar a sacar información e incluso información más allá de esto en otras plataformas. Bueno, mi nombre es Claudio Pérez, soy responsable de temas relacionados a Customer Analytics y computación cognitiva en IBM. Están mis datos para los que quieran contactarme después se los puedo dar. Y básicamente quiero hablar de la computación cognitiva y de la inteligencia artificial, que como muchos habrán escuchado durante la mañana y ahora, es la nueva revolución industrial o la nueva inteligencia general que está cambiando toda la manera en que hacemos básicamente la empresa, el retail, nuestro día a día. Y básicamente, ¿en qué consisten los sistemas cognitivos? ¿Cuál es la gracia, la característica de un sistema cognitivo? Es que los sistemas entienden básicamente lo que está sucediendo, entienden las fotos, el texto, el contexto de las distintas situaciones, pueden razonar, pueden sacar inferencias, pueden aprender con el tiempo, básicamente van perfeccionando y van ajustando los resultados, y por último uno puede interactuar con ellos. Uno puede hablar, puede escribir, ellos a su vez pueden hablar de vuelta, y esas son las características de los denominados sistemas cognitivos. Y quería hablar muy cortito del concepto de Machine Learning, que no sé si todos están familiarizados con él. ¿Quién está familiarizado con el tema de Machine Learning o aprendizaje automático? Levante la mano. Ya, está bien entonces que puse las láminas. Es muy corto, miren. Básicamente, ¿qué consiste? Para poder desarrollar esto que hoy día una subdimensión de la inteligencia artificial, el denominado Machine Learning o aprendizaje estadístico o aprendizaje automático. Y consiste básicamente que yo tengo un montón de datos que están allá. Los datos aplico un algoritmo y eso me da un modelo. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, si yo quisiera enseñarle al computador a identificar los distintos números y voy a enseñarle a identificar el número, digamos, del 0 al 9. Entonces primero le digo, computador, acá tienes muchos números 8. Cientos de números 8, escritos por distintas personas. Y le digo que todos esos son números 8. Por lo tanto, el computador lo analiza, pero lo analiza a nivel de píxel y dice, ok, entiendo que cuando veo este tipo de figuras, para mí es un número 8. Por lo tanto, después analizo y digo, este es un 8, este no es un 8. Con ese ejemplo yo lo puedo extrapolar a un montón de cosas. Ahora, esta tecnología es antigua, de hecho fue desarrollado mucho de los algoritmos en los años 80 o antes, pero como vieron antes, para que esto funcione, yo necesito de 3 componentes. Necesito de datos, necesito de algoritmos y necesito de un modelo. ¿Y por qué el boom que vivimos desde los últimos 4 o 5 años? Principalmente por los teléfonos, porque gracias a los teléfonos estamos tomando muchas fotos y básicamente por la computación en la nube, por todo lo que hoy día se le llama cloud. Entonces, por ejemplo,
cuando todos nosotros subimos fotos a Facebook y tagueamos, y Nicolás pone la foto de su cumpleaños y sacaste a Nicolás, y Daniel pone todas las suyas, Facebook está aprendiendo que esas cientos de fotos de distintas caras que dicen Nicolás es una persona que se llama Nicolás. Y después empieza a desarrollar un algoritmo cada vez mejor para poder identificar rostros. Vamos a ver ahora un par de ejemplos. Bueno, ahora, volviendo al objetivo de la charla, nuestros clientes. ¿Qué quieren nuestros clientes? Nuestros clientes obviamente esperan que las empresas, que sus empresas estén ahí en distintos puntos de la vida. Estén ahí porque quieren que los encuentren en distintos horarios, en distintos momentos, que se relacionen con ustedes, que los entusiasmen, que los sorprendan, que transaccionen. Se me pasó, pero bueno. Lo relevante es que el 80% de los CEOs creen que entregan una experiencia de cliente superior. Dicen, nosotros somos leones. Pero cuando le preguntan a los clientes ven un gatito porque en realidad las estadísticas dicen que solo el 8% de nosotros consideramos que las experiencias de cliente son superiores específicamente. Entonces acá existe un gap relevante. Y adicionalmente, el 70% de los clientes, cuando tienen una mala experiencia con una marca, dejan de trabajar con esa marca. Si es que pueden, muchas veces no podemos, pero cuando podemos la cambiamos, la castigamos, ¿no es cierto? Por eso que las empresas hoy día no solo compiten por nuestro corazón, sino también compiten por nuestra mente y por nuestro corazón. Ahí está la batalla y para eso nos tienen que encantar en cada momento, en cada interacción. Y básicamente distintos estudios dicen que las empresas que entreguen una experiencia personalizada a los clientes van a vender por lo menos un 30% más que los competidores que no lo hagan los próximos años. Ahora, el contexto es relevante. Veíamos que existen distintos contextos cuando estoy en la tienda, dónde voy a poner la tienda, pero nosotros como usuarios también queremos que la interacción que tengan las empresas con nosotros, los retailers o las distintas empresas que están acá, tengan el contexto adecuado. A mí el otro día me pasó algo bien cómico. Tuve un problema con la alarma de la casa. Básicamente no funcionaba, tenía un problema de sensores malos y me llama una persona de la alarma. Y yo estaba obviamente en un estado emocional de estoy molesto porque la alarma no funciona. Y la persona que me llama del call center me quería vender servicios adicionales de la alarma. Y yo no estaba en modo de quiero comprar más servicio, oye, me quiero salir de este servicio. Entonces ahí había básicamente una disonancia entre el estado emocional o la experiencia que yo estaba viviendo con esa marca y la persona que me estaba llamando por teléfono. Y independiente que yo le decía a esa persona, ¿sabes qué? Ahora tengo otro problema. Tengo un problema que la alarma no me funciona, entonces antes de venderme más cosas, solucioname. Me decía, no, es que yo soy de venta. ¿Ya? Usted tiene que llamar a otro número telefónico para que le resuelvan ese problema. Y decía, pero tú eres la marca, tú eres la empresa. Claramente nosotros entendemos que hay distintas personas que cumplen distintos roles, pero en nuestra imaginación o en nuestro interior decimos, bueno, es una empresa. Independiente de quién me llame, por qué canal me contacte, si es que es por la aplicación, si es por Twitter, si es por la página web, por el call center, yo quiero tener una experiencia única y consistente y que la empresa entienda cuál es mi necesidad y el momento que yo estoy viviendo. Y no sé si se han dado cuenta, pero hoy día estamos en un estándar tan alto que la última mejor experiencia que hemos vivido con una empresa se transforma en la mínima expectativa de la siguiente iteración con respecto a cualquier producto. Desde que empezamos a usar Uber, hoy día con la facilidad que tiene pedir un taxi desde básicamente del teléfono que te espera afuera, saber quién es, la patente, dónde vas, no tener que pagar, ya la experiencia de tomar un taxi normal se ha convertido en algo que está bajo subestándar. ¿Y en cuánto? ¿En un año? ¿En 2 años? ¿Pasó la diferencia? Bueno, ahora, ¿cómo podemos aplicar todo lo que es el análisis de los clientes en la era de la computación cognitiva? Hay 4 mensajes básicamente que quiero hablar hoy. Primero es cómo podemos explorar los perfiles dinámicos de los clientes, de todos nosotros, cómo nosotros estamos entregando información en todo momento, en todo lugar, y son perfiles que van cambiando, y cómo las empresas, cómo todos los que están sentados acá, tienen que entender e ir actualizando estos perfiles a medida que nosotros vamos entregando distinta información. Cada interacción, cada iteración que tengan las empresas con los clientes tiene que ser driveada, tiene que ser influenciada por la data. La verdad es que es importante considerar el contexto, lo que necesita el cliente y, como decía Daniel, tomar decisiones basadas en datos, porque si no, el instinto no necesariamente nos va a permitir tomar las mejores decisiones. Ir aprendiendo y mejorando es importante. Y por último, conectar toda esta información con todos los sistemas que tengamos hoy día actualmente en nuestra empresa.
¿Cómo lograr la visión del cliente en 360 grados? Hoy día lo hemos visto, hay distintos puntos de datos en los cuales puedo obtener información relevante del cliente. Desde la data transaccional que tiene su empresa, CRM, básicamente el programa de lealtad, call center, web, la información de los sensores de la tienda, clima, redes sociales. Yo tengo que poder captar toda esa información y tenerla de manera centralizada, tener una visión única del cliente que además sea consistente con cómo va interactuando y cómo va alimentando los distintos sistemas que a su vez interactúan con el cliente. Ustedes no sé si saben, pero cada día hay más de 3 billones de fotos que se suben a redes sociales. Hoy día básicamente como el 80% de la información que está, información de foto, información no estructurada. ¿Cómo podemos obtener información relevante, insight de eso que está disponible ahí? Y obviamente la computación cognitiva nos permite. Como por ejemplo, si yo tengo nuevamente muchas caras y estas caras voy desarrollando básicamente lo que serían los algoritmos de reconocimiento facial, puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, este es el Instagram de Vanessa Borghi, una de las 10 personas más seguidas en Instagram en Chile. Y acá tomo una foto de ella, cualquiera, no sé, de hace unos días, y apliqué básicamente una herramienta de lo que se llama Machine Vision, básicamente de inteligencia artificial. ¿Y qué me dice? Me dice que, primero, es una mujer, 88% de confianza, que tiene entre 35 y 44. No sé qué edad tendrá Vanessa, pero me imagino que debe estar por los 35. Y además hay una serie de características que logra identificar en la foto. Que es una persona, que tiene obviamente una falda acá, que tiene básicamente una mujer joven. Y hay una serie de características que me permiten yo poder tomar la información de las redes sociales, ya sea de Twitter, de Instagram, de Facebook eventualmente, dependiendo de la manera que sea, y poder obtener un montón de información de quién es la persona, de qué le gusta, qué edad tiene, qué sexo tiene. Es todo, solamente con la foto y con lo que nosotros estamos entregando día a día, de forma libre, a través de las redes sociales. ¿Cuál es mi estilo? Ustedes pueden saber qué marcas usan sus clientes. ¿Qué tipo de ropa usa? ¿Qué marca usa? ¿Cuál es la presencia de sus marcas en las redes sociales? Puedo empezar a hacer esta es una empresa que se llama Dito, que es especialista básicamente en todo lo que es reconocimiento de marcas en la web. Y aplicando también la tecnología de IBM Watson, puedo empezar a hacer filtros y decir, ok, por ejemplo, en este caso, análisis de cerveza en las redes sociales. ¿Cuántos toman Heineken? ¿Cuántos acá Budweiser, Asahi? Puedo fijar la edad, el sexo, el lugar en el que están. Un montón de información que está hoy día disponible en forma libre y que nosotros no la aprovechamos. Por último, solamente con una imagen yo puedo saber qué marcas usa, qué tipo de objetos están en la foto, el contexto, si es el sexo, la edad de la persona, con una foto. Y esto incluso va más allá. Por ejemplo, este es un video. ¿Podrías poner play al video? No sé quién está manejando acá. Esta es una empresa que se llama Emotionent, que van a ver en un segundo. No van a ver en un segundo. ¿No sale? Ok. Bueno, básicamente lo que hubiesen visto ahí es cómo va analizando a través de las expresiones faciales en tiempo real todas las emociones que nosotros podemos ir sintiendo en algún momento. Felicidad, angustia, miedo, y cómo a través del análisis en tiempo real de los videos, de las emociones, podemos saber si a una persona le gusta un producto, si no le gusta, qué está sintiendo, pero que los computadores, que las máquinas puedan conocer nuestras emociones, cambia completamente el contexto de la interacción que vamos a tener con los elementos. Porque, por ejemplo, el computador, o si yo estoy jugando un videojuego, el videojuego podría ir cambiando la interfaz, si es un videojuego de terror, el grado de dificultad en base a qué tan asustado estoy o no. O, por ejemplo, si estoy manejando y hay una cámara que me está enfocando todo el rato y en algún momento alguien se cruza y estoy enojado, el auto me va a decir, mira, relájate, maneja tranquilo, no aceleres. O al revés,
si choco y después voy a un juicio y me dice, mira, la cámara dice que tú antes de chocar estabas molesto, tuviste furia y después los sensores del auto dicen que aceleraste, podrían decir que fue a propósito. Entonces hay un montón de cosas que empieza a cambiar la interacción con nuestro entorno desde el momento que ya pueden ver cuáles son las emociones que empezamos a sentir. Test de personalidad. Nuevamente, redes sociales. Acá tomé la cuenta de Twitter de Don Francisco. Esto es una demo que es gratis, se puede meter a la página de IBM y buscar básicamente el test de personalidad. Y lo que hace es, ya sea, acá fue la cuenta de Twitter, pero podría ser en un texto libre, analiza básicamente con más de 200 palabras, puede hacer un test de personalidad en base a básicamente lo que le llaman los 5 grandes, que son los principales elementos que la persona tiene, la necesidad y los valores. Y acá lo que se hizo se analizaron básicamente 12.000, casi 13.000 palabras de Don Francisco y en función de eso se define un perfil. Lo que es interesante es que si ustedes tienen la cuenta de Twitter, o ya sea, si ustedes son una empresa tiene cierto texto escrito por su cliente, podrían empezar a buscar correlaciones. Es decir, ok, cuando la persona es tímida o cuando a la persona le gusta experimentar cosas nuevas, ¿le gusta que le llamen por teléfono o le gusta recibir mail? ¿Ese tipo de personas le gusta que la contacte por WhatsApp? ¿Le gusta recibir productos más novedosos o le gusta recibir productos tradicionales? Y después yo puedo empezar a ofrecer productos en base a la personalidad que la persona, que yo logro entender de mi cliente, solo basado en su interacción de redes sociales, en su interacción conmigo. E incluso podría tomar, si tengo un chatbot o un call center, la información del call center y en función de cómo la persona se expresa, nuevamente hacer un test e inferir temas de su personalidad. Entonces, es súper interesante cómo puedo empezar a entender o a saber cosas nuestras simplemente a través del análisis de las redes sociales. Acá tengo 2 demos que espero que funcionen. La primera lo que hace es juntar la interacción del canal web con datos demográficos del cliente, ubicación, clima y Twitter. Veamos si funciona. Es raro porque aparece el video. A ver. ¿No? ¿Puedo poner mi computador o seguimos con...? Bueno, ¿Ah? Es que está metida dentro de la presentación, está atrás. Sí, se veía, pero por algo pesaba harto. ¿Qué hacemos, Nico? ¿Conecto el computador o...? Mientras hacemos la pregunta, vuelvo. Bueno, después les quedo debiendo entonces esta demo y les quedo debiendo esta demo también, que esta también es interesante. Por último, como hablábamos antes, son sistemas que aprenden. Por lo tanto, es súper importante el loop, el feedback loop. Y cada vez que el sistema va haciendo básicamente este loop, empieza a aprender y a ser mejor. Pero ojo, que no todo es tan maravilloso. Hay ciertos problemas. ¿Quién conoce o quién vio este caso el año pasado del chatbot que sacó Microsoft? ¿Alguien lo conoció? Aparte de la primera fila. ¿A nadie? ¿Atrás? ¿Sí? Bueno, les cuento. Esto es un chatbot, básicamente un robot que escribe, que chatea, que sacó Microsoft el año pasado, que se llama Tai. Y la idea de Tai era la personificación de una adolescente norteamericana, y esto fue, si no me equivoco, como en septiembre del año pasado. Entonces, cuando nace Tai, porque la ponen digamos, la ponen online, y la idea de Tai es que ella aprendiera de la interacción a través de Twitter con los distintos usuarios. Entonces ella nace y dice, acá está, el 23 de marzo del año pasado, a las 8:32, dice, estoy súper contenta de conocerlos, los humanos son súper cool, perfecto. Un ratito después, básicamente 2 horas después dice, oye, tranquilo, soy una persona buena, solo odio a todo el mundo. Está bien, habían pasado 12 horas, probablemente estaba un poco cansada de tanto chatear. Solamente 2 horas 40 después dice, odio a la feminista, ojalá que se mueran y se quemen en el infierno. Y un poquito después dice, Hitler estaba bien, solo odio a los judíos. Y después de eso la mataron, es decir, o la apagaron, ¿no? Y esto fue el 23 de marzo
y esto fue el 24 de marzo, es decir, un día después. ¿Qué es lo que pasó? No es que Tai era mala, sino que empezó a aprender de la interacción con los usuarios. Y lo que le dijeron los usuarios eran ese tipo de cosas. De hecho, adicionalmente apoyaba a Trump, quería construir un muro con México y un montón de cosas que vimos que sucedieron el año pasado. Pero a nosotros nos suena chistoso, pero en realidad es súper complejo porque cuando yo tengo sistemas de aprendizaje automático, empiezo a tener un riesgo de cómo aprenden estos sistemas, cómo lo estoy enseñando, porque el sesgo no es del algoritmo, el sesgo es de la información con la que alimento el algoritmo. Otro ejemplo. ¿Alguien se acuerda de el caso de Target del 2012? Es antiguo, pero quizás se van a acordar. En Estados Unidos, Target hacía cupones súper personalizados y los enviaba a las distintas casas. Entonces un papá estaba muy enojado porque le llegó un cupón de artículos de bebé con el nombre básicamente orientado o enviado a su hija que tenía 15 años. ¿Ya? Entonces esta persona estaba muy, muy molesta y fue a una tienda Target, agarró al gerente de tienda y le dice, oye, ¿cómo puede ser que ustedes estén promoviendo que mi hija tenga relaciones sexuales enviando básicamente promoción de bebé a una niña que tiene 15? Y el gerente de tienda le dijo, no sé qué me está hablando, pero claramente vio que el folleto tenía su nombre y tenía su dirección, le dijo, no sé, lo voy a revisar. Entonces, 2 días después lo llama nuevamente el gerente de tienda para pedirle nuevamente disculpas y el papá le dice, mira, ¿sabes qué? Anales, yo te tengo que pedir disculpas, perdón. Yo te tengo que pedir disculpas porque habían cosas en mi casa que estaban pasando que yo no estaba atento y mi hija va a dar a luz en enero. ¿Ya? Por lo tanto, el tema de la privacidad es súper relevante porque ustedes... esta otra, con este es súper nuevo, este es de hace un mes. Ustedes sabían que, nuevamente, aplicando inteligencia artificial, llegaron unos researchers de... creo que Harvard o Stanford, una de las dos, no me acuerdo bien. Y dijeron, ok, tengo 100.000 fotos de hombres heterosexuales, 100.000 fotos de mujeres, de hombres no heterosexuales o gay. Lo mismo con mujeres de ambos, básicamente, preferencias sexuales. Y las analizaron. Dijeron, ¿qué encuentra la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial encontró que había ciertas diferencias muy menores, por lo tanto podían predecir con una foto, podían predecir con un 81% de certeza, según estos investigadores, qué hombre era básicamente la preferencia sexual de cada hombre y con un 74% de la preferencia sexual de cada mujer. Y con 5 fotos, el nivel subía a 91% y 83%. Ahora, en el promedio, nosotros los seres humanos, cuando vemos a nuestros pares, podemos de alguna manera inferir con un 60% y con un 54% en el caso de las mujeres. Por lo tanto, 54% es casi nada, es que entre que sí que no tengo una relevancia. Pero miren la diferencia. Entonces, acá hay información, que a todo esto produjo toda una polémica en la comunidad, obviamente, LGBT, como se le llama, de primero cómo puedes a través de una foto definir cuál es mi preferencia sexual, y hay todo un tema de discusión que no va al caso, pero lo relevante para nosotros como empresa es qué es lo que está bien que yo sepa y qué es lo que no está bien que sepa. Porque independiente que yo esté aplicando inteligencia artificial sobre una foto, es información privada, es información confidencial. Si la información está disponible, ¿la puedo usar o no la puedo usar? Entonces hay un montón de temas éticos que empiezan a surgir de cómo empiezo a utilizar esta información. Por ejemplo, ¿qué se considera información personal? Hoy día, mi información que está en Twitter, si mi cuenta está abierta, ¿es personal o no es personal? Yo diría no es personal. Ahora, si yo empiezo a aplicar algoritmos y empiezo a saber información, esa información que logré averiguar, ¿es personal o no es personal? ¿Es privada sensitiva o no es privada sensitiva? Entonces hay un montón de discusión que ustedes tienen que tener cuidado para que no les pase lo que le pasó a Target, ¿no es cierto? ¿Qué datos son éticamente sensibles? ¿Cómo capturo, analizo, almaceno, uso esta información? Porque quizás los clientes quieren que utilicemos, pero tenemos que tener cierto resguardo de la información que entregamos. ¿Qué sucede con la información pública? Que es pública y relevante cuando está desagregada, pero cuando yo la junto, empiezo a tener información que pasa a ser interesante. Es mía, es del cliente. Hay un montón de dudas y de temas que podemos conversar más adelante. Por último, y acá estoy terminando, recuerden, 4 takeaways, 4 temas para que se lleven, cómo
exploro los perfiles dinámicos y cómo empiezo a tener una visión de 360 grados de cada uno de nosotros, aprovechando toda la información que va cambiando en el tiempo, cómo hago que cada interacción sea relevante y esté basado en datos para que sea relevante para el cliente, dada la necesidad o la necesidad que tiene en ese momento, cómo aprendo y mejoro en forma constante y por último, cómo hago que esto se conecte con todos mis modelos y mis sistemas actuales para que la experiencia del cliente sea obviamente heterogénea y relevante con mi marca. Importante operacionalizar las acciones con los datos de clientes para que cada día puedan adquirir, crecer, retener los mejores. Y por último, todos tenemos la posibilidad de utilizar estas capacidades cognitivas. Son súper simples de utilizar, están en la web, hay algunas que son gratis, otras que se pagan por consumo, pero la verdad es que no es ninguna tecnología extremadamente avanzada. Lo importante es que están disponibles, solo tienen que agregar los datos y empezar a utilizar. Ustedes tienen los datos. Eso. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a todas las personas que vinieron a exponer tan gentilmente y a aterrizarnos estos temas que a veces suenan tan rimbombantes de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial y que muchas veces no sabemos realmente cómo se aplican a nuestros negocios. Con esto terminamos las charlas, pero quiero invitar a nuestros tres exponentes acá arriba para que ustedes puedan hacerles preguntas, profundizar en alguno de los temas antes de salir al coffee break y con eso dar por terminado esto. Por favor, Claudio, Ronnie, Daniel, si pueden venir. Ronnie tiene la traducción simultánea, así que pueden hacer su pregunta en español y ella les va a responder. Se abren las rondas de preguntas, aprovechen, tienen a expertos en estas materias, así que esta es su oportunidad. Abrimos... ¿Por dónde partimos? ¿Allá? No, parece que no. Sí. Eso. Hola, una pregunta para Daniel sobre esta asertividad del modelo de estos algoritmos para poder predecir las ventas y otros datos. Me imagino que necesitan datos para aprender estos algoritmos. ¿Y qué pasa en los casos donde, un ejemplo ficticio, ¿no? Yo quiero saber cómo le va a ir a una tienda que va a vender algún artículo que tú no tienes muchos datos, o que no es nuevo en el país, o incluso algo nuevo en el mundo. ¿Baja mucho la posibilidad de predecir correctamente una venta o una location como Entiendo. esperaba? Buenísimo. Súper interesante porque hoy día efectivamente la efectividad que tú tienes cuando se desarrolla un algoritmo es súper concreta cuando tomamos un input clave de parte de los clientes, que en este caso es su historia, sus ventas mensuales, por ejemplo, un periodo de 2 años, en el fondo, y con eso mezclarlo con información externa. Pero hay cierto tipo de actores que efectivamente están por vez uno en Chile. Entonces, efectivamente, ¿qué pasa con eso? Ahí el modelo toma por un lado el gasto completo y asocia la probabilidad sin el factor de marca. Y eso en el fondo se emula con otro tipo de actores de competencia. Entonces, efectivamente, el error que en el caso que se tenga historia puede estar entre un 2 y un 4, con estos puede estar entre un 3 y un 6. O sea, efectivamente, cuando tú tomas ciertos factores que tienen que ver con la elección, el modelo se comporta bastante bien. Perfecto. ¿Más preguntas? Ahí. Y te van a pasar el micrófono. Como para todos en general, un poco. ¿Cómo llevo la data? De repente, cuando uno trabaja como externa en empresas, uno les muestra la información y como que hacen un poco oídos sordos. ¿Cómo podéis tangibilizarlo de alguna forma
para la empresa, para que ya se transforme en implementación, no solo en información y estadística. Si quiere hacer cargo de la pregunta. Ah, ¿Quieres dirigirla para alguien en particular? ¿O Creo que a lo mejor Daniel me la puede responder más porque es el más Sí, estadístico perfecto. de acá aparece. No sé. Perfecto. Pero Básicamente, el tema de la información, en el caso nuestro, digamos, y de muchas empresas de estudios de mercado o de distintos tipos de, digamos, acciones con datos, es básicamente una pieza fundamental. ¿En qué sentido? En que no necesariamente por tener datos como colección va a ser algo bien concreto. Hay un ciclo que se llama, que es cuando tienes un dato y lo transformas en información y la información en conocimiento. La información en sí, en el fondo, puede asociar una directriz que venga internamente, externamente, pero también cuál va a ser en términos de compañía la cultura de absorción de información. En ese caso puntual siempre se denomina en términos de tecnología cuál va a ser esta usabilidad concreta y que a la vez va a ser un aporte en distintas fuentes. ¿En qué sentido? Hay distintos tipos de algoritmos, de location, de marketing, de otro tipo de elementos que tienen informaciones de input distintas. Entonces, esa segmentación y la clasificación en corporativo, digamos, es fundamental. Ronnie? Let me, if I understand the question correctly, then it was about how you translate products into the actual usage inside the company. Okay. There is a system on how you build products. So what Daniel is talking about is his specific product, but in general today, the way we build products today has the process of how the user is actually going to use it. Okay, so it's in the product design, it's in the product function. IBM is very good about that, for instance, on some component and how they work with different parties. The other factor of that is, does the company know how to use the data? Okay, so again, the biggest challenge is if you buy something for marketing, like for instance, the geo search is what he basically showed is a very specific answer to a marketing question. So the marketing question is very well defined. The marketing question has been there when I was learning statistics 20 years ago. That's exactly the project that he showed you when he talked about it used to take 3 weeks to do it, now it takes 3 minutes. Well, I used to work 3 weeks back 20 years ago for Sunglass Hut to actually achieve that kind of concept. So the answer is the technology today is done much better as far as capturing the data and analyzing the data. But another thing that we've gone much better is how to create products that people can use. Now, when it comes to your retailer, the biggest problem in a retailer is not the technology and it's not the product. It's usually change management inside the organization. And that has to do with responsibilities. So for instance, one of the, in a marketing world, one of the biggest concepts in retail is who owns the customer data. I mean, between these two, you heard a lot about customer data, but if you go to the organization, inside the retail organization, who owns the data? Is it sales operation? Is it marketing? Is it product design? And the answer that the retailers are coming together is this whole concept called customer success, or the one who owns the customer experience. And that type of positioning did not exist 3 years ago. It exists today because the retailers themselves have realized that the only way to move forward is if you have certain area of functions that can see from different areas of the retail organization and put it together. Claudio, Creo que ¿más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Allá? Sí, claro. Claudio, quería preguntar de las tecnologías que nos mostrabas hace un rato y Sí. que deben existir otras más. las que no puedo mostrar por el video. ¿Verdad? Bueno,
que verlo después, ¿verdad? ¿Cómo se llevan a una herramienta real? ¿Son distintas empresas que tienen estas cosas disponibles? ¿Son empresas como IBM que hacen un catalizador o un canalizador Sí. y lo juntan en un producto final que yo puedo llegar y comprar? ¿Cómo funciona eso? Casi todo lo que mostré o las cosas que eran más aterrizadas, hoy día se disponibilizan a través de lo que se le llaman APIs. Básicamente, para todos para que todos sepan, una API básicamente es como es un protocolo de interfaz de una aplicación. Es decir, cómo yo conecto una aplicación que ustedes tengan con otro elemento de afuera. Entonces, yo lo que hago es que esto es todo cloud, está disponible en la web, en una plataforma de IBM que se llama Bluemix, que es una plataforma de desarrollo. Y básicamente yo tengo una serie de aplicaciones o de APIs, algunas cognitivas, otras de Big Data, de Machine Learning. Puedo revisar cuál es la que me interesa y lo que hago es que integro esa API a mi aplicación que hoy día lo estoy utilizando y básicamente hay algunas que son gratis en función de cuánto utilice y después hay un pago por uso. Por ejemplo, hay una súper interesante que la quería mostrar antes, que lo que hace es entender la intención y el contexto del diálogo natural entre dos personas. Por ejemplo, la demo había una persona chateando con un robot en este caso y diciendo, mira, ¿sabes qué? Estoy muy molesto porque quiero hacer un reclamo. No me llegó el producto en la fecha. Y automáticamente el sistema logra entender la intención de esa frase y lo cataloga como una insatisfacción por problema de despacho. Yo lo que puedo hacer es empezar con estos sistemas, por ejemplo, no necesariamente con un computador y una persona, podría tener un call center y que los sistemas constantemente estén escuchando estos diálogos y lo que hacen es que lo transforman de speech to text y después analizan el texto y entienden lo que la persona dijo y yo puedo empezar a sacar información. Ok, ¿cuántos clientes me llamaron hoy porque estaban enojados porque el despacho les llegó tarde o estaban contentos por alguna razón? Y puedo empezar a sacar un montón de info. Bueno, lo interesante y lo mágico de esto es que casi todo está disponible hoy día vía web, pagan con tarjeta de crédito, lo integran a través de tutoriales de YouTube y es súper fácil. De hecho, yo estaba el otro día jugando, yo no sé de programación, y la programación es a través es gráfica, a través de conectores. Entonces, el desafío es cómo los que no estamos acostumbrados necesariamente a programar, empezamos a aprender de estas tecnologías y a implementarlas y a integrarlas en nuestro día a día para hacer que la empresa sea más inteligente. Ahora, la gracia es que como es en modalidad API, hay algunas que te van a gustar de IBM, hay otras que te van a gustar de Google, otras que te van a gustar de Facebook, y tú lo que vas haciendo es tomar las mejores piezas de cada una para que tu empresa tenga el mayor nivel de inteligencia y tú puedas tomar el mejor nivel de decisión. Pero lo importante es atreverse, estudiar, empezar a leer, experimentar, porque la verdad es que es fácil. De hecho, hemos contratado estudiantes en práctica y los estudiantes en práctica a las 3 semanas ya lo hacen mucho mejor que nosotros. De verdad, tienen una facilidad para poder integrar y aprender y utilizar estas tecnologías que nosotros decimos, ok, ¿cómo yo me pongo al día? Porque si no vamos a estar obsoletos o no vamos a ser tan capaces como éramos hace un par de años. Si alguien quiere más detalles, pues les puedo dar los links y los temas específicos. ¿Más preguntas? Todos tan tímidos. Parece que no hay más preguntas. ¿Raúl? ¿No? Bueno, con eso, allá. Allá. So there's two. ¿Ah? Hay 2 preguntas. Génesis, ¿tienes el micrófono? Allá hay una pregunta. Una pregunta para Daniel. Respecto a Machine Learning, ¿qué tecnología utilizan ustedes? Por ejemplo, si utilizan clasificadores, redes neuronales. No te entendí, ¿podés repetir la pregunta? Sí. Respecto al Machine Learning que utilizan ustedes, ¿qué tecnología utilizan? Puede ser redes neuronales o Super Vector Machine o regresión logística. Quiero que me cuente un poco más sobre eso. Seguro. Básicamente son distintos tipos de modelos geoestadísticos que toman por un lado información de la demanda, información de la oferta y se inyecta cada cierto tiempo grados de información de comportamiento. Por ejemplo, flujos, por ejemplo, cambios en las ventas. En algunos casos, por ejemplo, en países que no existe gran disponibilidad de información. Ejemplo, en
nos tocó hacer un análisis para supermercados en Panamá, donde efectivamente no existía una fuente de, digamos, información muy rica respecto al gasto en potencia en supermercados. Entonces, ¿cómo fuimos capaces de soslayar eso? Cada cierto tiempo, desarrollar una compra en supermercado y asociar el registro de, en el fondo, el comprobante, que tiene un valor y un folio. En el fondo, la boleta 1000, la boleta 1500, la 2000, y en base a eso establecer un comportamiento de cuál es el flujo que tendría y el gasto. Entonces, esa información se inyecta y se actualiza en los sistemas, a veces cada 2 días, cada más o menos 5 días, para ir dando, en el fondo, ese enfoque de participación y, en estricto punto, autocalibración de algoritmos, que es el sueño, en el fondo, en todo este tipo de modelos de geointeligencia. Gracias. Ya hay una pregunta también acá. Segunda fila. Yo tengo una pregunta, comentario, invitación. Y quizás partiría con la pregunta de como Congress Shop que estamos haciendo, ¿qué se está haciendo en términos de regular, normar, todo esto que tú comentabas, Claudio, en cuanto al tipo de información que cada vez va más abierta en redes sociales, que está dando mucha información para manejar a nivel de marketing, pero también hasta qué punto es invasiva para la parte personal? Entonces, la pregunta quizás es, ¿hay alguna normativa o algo que se esté regulando al respecto? Y si no la hay, como Congreso o como este grupo de la TAM Retail, ¿qué tipo de esfuerzos estamos haciendo o queremos hacer como para invitar a mantener ciertos parámetros para manejar este tipo de información, ¿no? Si ¿Quieres comentar tú? Y quizás Ronnie nos puede comentar también what's going on in Yeah. States regarding The first thing I would tell you is if you have kids, and that's true for everyone in this room, make sure that you have the hardest, extreme privacy setting in Facebook. Number one. The reason being is that the default is that everything that you do is public, and you want to make sure it's private. So the answer to the question is, there's a difference between opt-in and opt-out. I better take it out. There's a difference between opt-in and opt-out. Opt-in means that you have to say, yes, I am going to be participating, giving my data away. This is very true when you download something out of a product in your app. You actually have to agree. Opt-out means I'm opting in. The default is that everything is known about me. Now, there is a discussion today with privacy lawyers in New York about the ability of the consumer to actually understand all the stuff that we're agreeing upon. So there is a thought process today of maybe changing it on a more legal way. So that's the answer on the legal part. There's also a very big difference between how Europe looks on the legality of privacy and how United States and how China does. There's no consensus per country. You have to really think about it differently. The other aspect of it is, can people truly opt out? Okay? There's a company that we all worked with in one point in time called Nomi, which was the first company in the United States that got a fine by the FTC over, they promised consumers that they could opt out of being tracked inside the store, and they couldn't follow up on that. So the fine that they got was actually on the fact that they made that promise. They should not allow that promise. So this is a very murky area. There's a lot of controversy. One of the biggest controversies just came out. It's very public, about between Elon Musk and Jeff Bezos
and which my sponsor in Stanford, Andrew Ng, got involved. But the statement was that Elon Musk said that we have to be aware of killer robots. And the real reason for the killer robots is because all this data that we were talking about, machine learning, they're learning from what humans are actually doing. And Daniel had Claudia had a very potent example of what happened with the bot. But today, I don't know if you realize that it's a very big deal. Facebook bots are very common. And people are developing it very fast in the marketing world. So the question is, what does that mean? And there's a lot of discussion of, can we even regulate it? Is this even feasible in the next world? So Jeff Bezos of Amazon, of course, says there's no such thing. What Andrew says, and I understand where he's coming from because I know him, he basically says there's no process today within the AI community to create a sentient being, okay? The reason being is like in Claudio's presentation, you have to start with a problem, so you solve the problem. But what happens is that those technologies get a life of their own. It's like in Google found out that their technology created a whole new technology, and they closed it out, and that happened in December. So the answer to your question, I think, is you have to differentiate what exactly are you trying to say. If you're looking at the very specific privacy setting, which is the opt-in and opt-out, well, there's a very specific solution for that, and that's where we're going as far as the legal front, and the legal front is different in different countries. If you're looking at it in a much more larger picture, the answer is a lot more complicated, because if you remember in Jurassic Park, remember that movie with the dinosaurs? You know, after that big professor his leg was set, what did he say? He said, life has a way of coming out. Life finds a way, that was the statement. And that's exactly what's happening. Technology will find a way to do things we're not really ready for. And it's great that you're thinking about it. It's great that we're talking about it, because it's coming faster than we think. Singularity, I believe you talked about Singularity University. It basically says that in the year 2030, we're going to be part machines, part humans. That means your children, and hopefully your children one day. So the answer is a lot more complicated. So it's great that you're thinking about it, and it's great that people start to standardize and really push forward. So kudos to you. Yo creo que hay una oportunidad importante para ustedes o para los retailers de ser proactivos y crear ciertos estándares de manejo de información privada que sean las buenas prácticas que ustedes mismos adhieran de manera proactiva. E incluso yo creo que a futuro cada día los clientes, los consumidores van a ser más sensibles al manejo de su data, y si es que ustedes como empresa tienen un sello que dice, mira, yo me adhiero a estas buenas prácticas de manejo de información privada o de privacidad, eventualmente podría ser un atributo de valor para tu marca. ¿Y cuáles son esos? Son básicamente definir que hay cierta información que va a analizar de manera agregada y no de manera individual, ciertas buenas prácticas de cómo almacena esa información, que está encriptada, quién tiene acceso, quién no. Entonces, hay un montón de cosas que en Chile todavía no están reguladas, pero creo que es una excelente oportunidad para que las empresas que manejan básicamente estos datos del cliente a través de alguna de las asociaciones creen este estándar, se adhieran de forma básicamente voluntaria y empiezan a generar un sello de calidad que los distinga frente al resto, porque hoy día yo creo que las generaciones no están tan conscientes de los problemas que podrían producirse, pero cada día hacen mayor. Sobre todo con el hackeo que hubo a Equifax hace un mes, básicamente, un poquito más, en Estados Unidos, que fue tremendo. 140 millones de personas, entiendo que básicamente las que fueron afectadas por data sensitiva, sobre todo más que en Estados Unidos. Creo que el otro día escuchamos cuánto era el nivel de Yahoo. No, de Equifax. Equifax. De
de gente que le roban de fraude de identidad. Era como 20%. como un 20%. 20% de las personas. Entonces, con toda esta información sensitiva, que allá el número de seguridad social y una serie de cosas, pueden hacer fraude, te roban la identidad. Nosotros en Chile, en ese sentido, también obviamente tenemos que preocuparnos de poder cuidar esa info. Pero creo que hay una oportunidad interesante de hacer algo de forma proactiva. Yo quiero aportar un dato a la causa nomás, porque ponemos el límite entre dónde está la ética y dónde está la ley en este aspecto. Yo solo quiero aportar que, investigando un poco del estado del arte en Chile, ya hay jurisprudencia donde la Corte Suprema, en el fondo, falló. Había una persona que había cometido un delito y había publicado información en Facebook y no había seteado las políticas de privacidad y lo tenía como información pública y se admitieron como pruebas porque la persona no había puesto que era privado y era público y por lo tanto se aceptó como información pública. Y eso es un poco, ya hay jurisprudencia en Chile lo menos al respecto y eso dictamina un poco hacia dónde podría caminar esto. Un dato también, Nicolás, un poco en complemento que es súper interesante de cómo hoy día también se rompen ciertos paradigmas. Por ejemplo, en el caso de la geointeligencia como concepto en macro, digamos, entre el 80 y el 90% de toda la información de algoritmos y modelos es pública, por leyes de transparencia, que en el fondo se captura en terreno y solamente el porcentaje restante pasa a ser información de los clientes, pero que es información de ellos, que en el fondo no se comparte con el resto. Las ventas, los metros cuadrados, en el fondo las compras, etcétera, etcétera. Entonces hay un universo muy potente en el fondo de datos que se encuentran disponibles en distintas fuentes, pero que lo importante es transformarlas en información para que eso pueda ser un input importante en algún tipo de análisis. Sí, yo también complementando leí un artículo hace unas 3 semanas atrás que hablaba de que un 83% de los consumidores millennials aceptaban de que las marcas tienen su información porque ya entienden este concepto que toda la información que hay en redes sociales es pública. Y estaban dispuestos a que las marcas la usen siempre y cuando se transforme en una mejor experiencia para mí, interactuando con las marcas. Entonces, eso también es interesante, que hoy día viene entrando un nuevo grupo de consumidores que cada vez es más fuerte, que son los millennials, y ya tenemos una generación que ya es más chica que los millennials, que le llaman los Minecrafters, y que están constituyéndose con un poder de compra, un poder adquisitivo importante, y que han crecido en este mundo donde saben que todas las empresas tienen todos tus datos. Por lo tanto, bueno, si eso ya es un dato a la causa y la tecnología encuentra la forma, cómo entonces la marca va a usar eso para transformarlo en algo que me beneficie. Y eso es lo que los consumidores están esperando hoy día. ¿Más preguntas? Parece que no tenemos más preguntas, así que les pido un fuerte aplauso para nuestros expositores. Y los dejamos invitados a un coffee break. Pablo, ¿quiere hacer unas palabras de cierre? Los videos de Claudio. ¿Quieren ver? Queremos ver tus demos. Mientras ven los videos y salen al café ya como término, los que les interese la sustentabilidad, queda al lado en el workshop la última conferencia de Natura, que es una de las compañías líderes a nivel global en sustentabilidad y está por empezar, para el que quiere agarrar un poquito más de congreso. Parece que están mejores los demos. ¿Está ahí? ¿Le voy a tirar algo? Ella es culpa mía, no es culpa de él. Our industry-leading emotion-aware system will enable a revolution in device and application personalization. We're taking more pictures and videos than ever before. Imagine organizing this content by emotion, so your most memorable moments are easier to find. It works in real time, too. Games and other entertainment can respond dynamically to maximize the player's engagement.
You can even adapt your service to changes in the user's temperament, adding a new dimension to the user experience. The possibilities are endless. What will you do with Emotion? ¿Alguien vio una serie que se llama Lie to Me? ¿Sí? Bueno, había hablando de un doctor que era el doctor Paul Ekman, ¿sí se acuerdan? Este es un doctor que empezó a estudiar las caras en los años 70, 80 y tenía la base de datos de cara y de emociones más grande de la historia. Bueno, esta empresa se asoció con ellos y lo que hicieron fue digitalizar y empezaron a reconocer las emociones. Hace 2 años esta empresa fue comprada por Apple. Entonces ahora vemos que en el nuevo iPhone X va a tener reconocimiento de rostro para poder desbloquearlo. Entonces lo que se espera es que las próximas versiones del sistema operativo no solo tenga reconocimiento de rostro, sino que a su vez tenga todo el reconocimiento de las emociones. Entonces imagínense cuántas veces al día yo me estoy tomando fotos con el teléfono y el teléfono puede empezar a reconocer, o las marcas empiezan a reconocer las emociones, y cómo Apple puede empezar a vender esa información a otras empresas para que las empresas ofrezcan productos. Si están muy deprimidos les van a ofrecer antidepresivos, alcohol, droga, no sé. ¿Ya? Este otro de los... ¿Esta la vieron? Un segundo. Mira, esta es una demo. Esta no tiene audio, así que puedo hablar yo. Básicamente lo que hice fue... esto es una cuenta de Twitter donde un cliente tuitea una foto. ¿Y qué foto tuitea? Una foto suya, una selfie. Y básicamente lo que hace, nuevamente, volvemos a la API reconoce la foto, entiende el sexo, la edad de la persona, y en función de, por ejemplo, de la información climática, le hace una oferta personalizada, un mensaje directo a su Twitter, donde le dice, mira, te estoy mandando un link, un 20% de descuento en blusa, porque hacía calor y empezó. Ahora, si estamos en primavera, pero como un día de hoy hace mucho frío, probablemente la marca no le quiera básicamente ofertar blusas, y lo que va a hacer es ofertar parte del catálogo que no tiene temporalidad básicamente de estación. Entonces tenemos geolocalización, clima, género, edad, surtido del actual. Y después podemos hacer lo mismo, obviamente, en el caso de un hombre. Ahora, podríamos analizar los tweets de las personas y en base a que alguien dice, mira, me encantó este producto o me gustaría de regalo para Navidad, yo analizo el producto, analizo el comentario y ya sé, incluso si tengo la relación familiar, le voy a decir, oye, tu señora le gustaría este regalo para Navidad. Así de específico se puede lograr. ¿Ya? Esta demo que están acá, unos estudiantes en práctica la armaron como en 5 horas. Como les decía, no es tecnología que sea compleja, son puras piezas y partes que ya están armadas. Les voy a mostrar la otra, que es esta del chatbot. Este es interesante porque acá tenemos un chatbot que es un agente virtual, ¿no es cierto? Entonces le dice, hola, ¿cómo estás? Soy Watson, ¿en qué te puedo ayudar? Y la persona dice, el cliente, quiero dejar un reclamo. Ok, dime, ¿cuál es tu reclamo? Ok, mi reclamo es, el despacho no me llegó en la fecha que me dijeron en el colmo. Y el chatbot le dice, bueno, asumo que este es tu reclamo, ya sé quién eres, me dijiste que el despacho no te llegó en la fecha. Ahora, voy y entiendo el contexto, dice, el despacho no me llegó en la fecha que me dijeron, es el colmo. Y el computador, básicamente el software, entiende que hay un reclamo del despacho por no llegó en la fecha. Entonces es súper interesante cómo la persona podría decir, me dijeron que iba a llegar el martes y llegó el miércoles, o no me cumplieron con los tiempos. Hay un montón de formas que ustedes podrían decir lo mismo, pero si yo no logro con esta computación cognitiva entender el sentido de la frase, no puedo después clasificarlo y tomar acciones para poder reaccionar frente a esa circunstancia. Entonces eso es lo interesante de esta tecnología. Y no tengo más videos. Esos eran todos. Eso ahí. Bueno, ahora sí. Ahora sí cerramos. Ahora sí cerramos. Sí. A todos ustedes, muchas gracias por haber asistido a este workshop de Data Driven. Esperamos haber sido capaces de poder mostrarles cómo aterrizar estos conceptos a soluciones concretas de retail. Muchas gracias.